Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Claudio Gini, soy astrólogo tarotista y maestro de Reiki. Hoy como astrólogo vamos a hablar voy a desarrollar el tema de si tienen una influencia los cuerpos celestes o los que están en la bóveda celeste, como se dice habitualmente, siendo esos cuerpos los planetas que están en nuestro sistema solar, Mercurio, Marte, Júpiter, Venus, etc. Y si también tienen influencia las luminarias, la Luna y el Sol. Bueno, para los grandes opositores o para los grandes detractores de todo esto, y para los que creen ciegamente en si tienen una influencia, o sea, los, digamos que son extremos, y para los que, como yo, tratan de investigar algo siempre, les voy a transmitir lo siguiente. Para estos 4 grupos, o grandes grupos, lo siguiente. Tomemos el caso de la Luna y el Sol. Tomo el Sol y voy a desarrollar lo siguiente. ¿Para qué sirve saber algo del Sol? El Sol nos muestra todos los días que tiene una cierta influencia sobre nosotros porque nos transmite luz y calor. Entre otras cositas, la luz y el calor hacen que nosotros digamos qué hermoso día, luminoso, o qué opaco día cuando las nubes pasan por adelante, pero bueno, de alguna manera siempre estamos quejosos del clima. Y a su vez, cuando se siente mucho más en pleno verano, hace mucho más calor. O sea, cuando la posición del Sol se acerca mucho más a esos puntos o esas zonas de la Tierra, el calor se hace notar mucho más. Y cuando se aleja un poco más, empieza a aparecer lo que se llama el otoño-invierno. Entonces tenemos verano y primavera en un punto, otoño e invierno en el otro punto, ¿sí? Donde hay más alejamiento. Pero después me dicen, sí, pero acá hay algo que no coincide. Y en las cercanías a los polos norte y sur, bueno, esos son casos especiales. O la franja en el medio que está entre los trópicos y la zona ecuatorial del Ecuador. Esas zonas son diferentes, ¿por qué? Porque los polos están un poco más alejados, no les llega tanto la luz, tienen otra secuencia, otro tipo de energía, ya en otro momento vamos a desarrollar eso. Entonces las ciudades que están cerca de los polos son frío, mucho frío durante casi todo el año y se concentran de 6 a 8 meses aproximadamente esos hielos o esos fríos bastante fuertes. El resto suave, pero sigue manteniendo una temperatura no de verano exactamente, pero bueno, bastante agradable por cierto. Después tenemos los casos de la zona del Ecuador y el trópico que te marcan de por sí por la diferencia de distancias, más cercanía al Sol, entonces aún lo que se dice en pleno invierno sigue existiendo la posibilidad de calor. Por ejemplo, nosotros que vivimos, como en mi caso en Buenos Aires, las zonas cercanas a Brasil tienen una cierta influencia y aún la zona sur del Brasil tienen cierto calor en pleno invierno. Sí, se siente en pleno invierno cierto calor. Así que cuanto más cerca de los trópicos, mucho más calor hace. Esos son zonas especiales, pero después volviendo al tema de la influencia del Sol, fíjense hasta qué punto, ¿no? Entonces nos marcan el día, cuando aparece, como decimos nosotros, el día, las horas de día, la luz que nos muestra, entonces no necesitamos energía eléctrica. Esa es una influencia, porque no necesitar energía eléctrica podemos disfrutar de la luz solar, aun cuando está nublado, porque se aprecia muchas veces el sol. Marca también meses del año, mejor dicho, estaciones del año, que en esas estaciones, como dije recién, no hace más calor o más frío, dependiendo de cosas. Otra cosa, con esas estaciones, ¿qué es lo que hacen en el campo? Por lo general, la gente de los campos siembran o cosechan, y se fijan por eso. Y un detalle que acá viene lo más fuerte. Generalmente uno dice, no, pero la luna no tiene influencias. Bueno, se lo voy a transmitir de esta manera. ¿Quién no habló alguna vez de cuándo cortarse las uñas? ¿O qué abuelo no le dijo de cuándo te tenés que cortar el cabello para que no te crezca tan rápido o te crezca más rápido en realidad? Entonces ahí estamos utilizándose el cuarto creciente o cuarto menguante, entre otros, de los 4 estados de la luna o 4 lunaciones que tiene la luna en 28 días. Entonces tiene influencia. Y no sé si lo dije, creo que no, pero las mareas son muy importantes para el tema de los marinos y para ver cómo, sobre todo en el tema de los mares, los océanos, no solamente los ríos, porque esto es algo mucho más cerca quizás con el tema de la tierra firme o de la tierra de una isla, pero en el caso de los mares, ya adentrados en el océano, necesitan saber cuál es la influencia de las distintas altas y bajas de la marea. Mirá vos, en un convito
de luna y sol, ya podés empezar a hablar con los que están en contra, a favor, creen ciegamente, o como yo que empiezan a investigar como astrólogo o como alguien que le interesa justamente la astrología para ver si tienen realmente influencia o no y no creer ciegamente. Pero te voy a decir algo especial para que lo podamos comprender un poquito más todos. Esto de la astrología viene desde hace millones de años atrás. Lo voy a hacer breve, hoy en otra oportunidad lo voy a desarrollar, y donde en realidad no solamente se hablaba de la antigua Grecia o la antigua Roma en general, sobre todo la antigua Grecia, sino que en el antiguo Egipto hace millones de años atrás y la antigua Sumeria o Babilonia, como se dice habitualmente, había registros también en América, por supuesto, mayas y aztecas, donde tenían un desarrollo de lo que es el zodíaco. ¿Y eso de dónde lo sacaron? De la creencia y la fe de los antiguos aborígenes o autóctonos de cada zona. Bueno, vamos a suponer que es así. ¿Quiénes les legaron esa información? Seres que bajaron del cielo. La precisión que tenían en ese periodo para hacer un estudio o para determinar periodos de tantos miles de años, tantos cientos de años, tantas décadas, etc., parecía como que fuera sacado de una computadora. Entonces yo pregunto una cosa, le pregunto a todos los que no creen en eso, ¿de dónde sacaron esa información esos autóctonos, esos originarios de cada zona del planeta? Empiecen a investigarlo a ver si yo me equivoco. ¿A quiénes les legaron la posibilidad de saber sobre astrología? ¿Cuándo empieza a aparecer en el planeta ese tema de astrología? No se guíen solamente por lo tradicional, investiguen por otros lugares que a lo mejor el común de la gente no lo haría. En las próximas semanas vamos a seguir desarrollando estos temas, sobre todo el tema de la luna y el sol, un convito muy particular, como si fueran mujer y esposa, marido y mujer, una cosa así, o esposo y esposa, qué combinación tienen, y algo particular de todos los cuerpos que se encuentran ahí en nuestro sistema solar, incluyendo por supuesto la luna y el sol. Bueno, les mando un beso grande, espero no haberlos aburrido, espero que sea interesante para ustedes. Cualquier consulta que me quieran hacer como astrólogo me encuentran por privado o también en el número de teléfono 15 62 46 79 97 o las páginas donde van a aparecer estos videos. Bendiciones.